Hola amigos, ¿cómo están? Espero que realmente se encuentren bien. En este video vamos a hablar acerca de un asesino serial mexicano. Y sí, apenas lo descubrieron en mayo de este año 2021. Su nombre, Andrés Filomeno Mendoza Celis. Él nació en Oaxaca el 29 de noviembre de 1947. Actualmente tiene 74 años de edad. Ahora es apodado el feminicida de Atizapán. Y sí, es un asesino en serie mexicano. Fue capturado en el Estado de México, en Atizapán, y actualmente se encuentra bajo investigación. Se está hablando de que este Andrés mató alrededor de 30 mujeres. Tal vez podrían ser muchas más. Y en los próximos días o meses se estará hablando de que es uno de los más grandes asesinos seriales mexicanos que se han atrapado, porque seguro ha de haber otros peores, créanmelo. Esto en México al menos. Vamos a hablar acerca de Andrés. En el 2015 trabajó como presidente del Consejo de Participación Ciudadana de su colonia, y se dice que él en el 2010 era carnicero. También lo apodaban como el carnicero. ¿Por qué? Porque tenía una carnicería, y ahí fue donde aprendió a usar los cuchillos y aprendió a cortar adecuadamente los miembros, ya sea de un animal o de una persona, y también aprendió a desollar a los animales, esto es, quitar o separar la piel del animal. Y eso va a ser muy importante porque en el futuro él hacía eso con sus víctimas, que hablaremos un poco más adelante. El sábado 15 de mayo Andrés fue arrestado, esto en Atizapán, en el Estado de México, cuando entraron a su casa y vieron sobre la mesa partes de una persona. Esta persona era identificada como Reina, la última de sus víctimas. Esta persona había sido reportada desaparecida un día antes, el 14 de mayo del 2021. Antes decían que Reina y el señor Andrés, el asesino serial, eran amantes, pero se descubrió que no había absolutamente nada entre estas dos personas. De hecho, el esposo de Reina fue quien fue a la casa del señor Andrés y entró a la fuerza para descubrir que en la mesa se encontraban restos de su esposa. Pero ¿cómo se llegó a este acontecimiento? Pues resulta que Reina tenía una tienda de celulares donde se arreglaban celulares. Entonces el señor Andrés pues había ganado su confianza, ya que le llevaba varios celulares para que Reina en su negocio pues se reparara. Entonces ya se había ganado su confianza. Entonces Reina fue a la casa del señor Andrés porque tenía que arreglar algunos celulares, y Reina nunca regresó a su casa. Entonces el esposo de Reina, que también es policía, encontró a sus niñas solas en su casa. Entonces pues informó sobre la desaparición, y también el señor sabía que Reina iba a ir a la casa del señor Andrés, y ahí es donde realmente pues todo el show al señor Andrés se le vino abajo. ¿Por qué? Porque el señor esposo de Reina fue varias veces a la casa del señor Andrés a buscar a Reina. La primera vez el señor Andrés le dijo que pues no se encontraba ahí, ¿no? Y la segunda vez entró por su fuerza a la casa del señor Andrés, y fue en ese momento cuando vio los restos de su esposa Reina sobre la mesa. Una vez que entraron los policías dentro de la casa, se dieron cuenta de que la casa del señor Andrés era una especie de cementerio. Aparte de encontrar restos humanos por todas partes, se encontraron varios identificaciones IFE, en este caso, o INE, que estaban guardadas en la casa del señor Andrés. Todas estas identificaciones pertenecían a las víctimas que el señor Andrés había asesinado, todas mujeres. También se encontraron ropa, calzado, bolsas y accesorios que ocupan las mujeres, como bilés, etc. Otra cosa que también hacía el señor Andrés cuando mataba y descuartizaba a sus víctimas es que en ocasiones grababa todos estos actos. Entonces también se encontraron algunas cintas de cuando él hacía sus fechorías. Entre otras cosas se encontraron algunos, lo que podríamos llamar trofeos. Los trofeos son cuando te quedas algún recuerdo de algunas de tus víctimas. Y entre estos trofeos pues está la cara desollada de algunas de sus víctimas. Es decir, solamente la piel de la cara la quitaba del cráneo y se quedaba con esa piel.
También tenía una libreta donde tenía anotadas todas, o se presume que están todas, las víctimas a cuales él las asesinó. Entre otras cosas que encontraron dentro de la casa del señor Andrés fue mucho cabello, muchas partes humanas, y realmente lo que pues asombró a todos fueron las caras desolladas de sus víctimas. Otra cosa importante, se dice que el señor Andrés vendía partes humanas, ya que, como les había comentado, él era carnicero anteriormente. Hay algunas anécdotas que dicen que él seguía vendiendo esporádicamente carne y que él decía que esta carne la traían de Monterrey, pero se sabe que el señor Andrés se comía a sus víctimas. Aparte de enterrarlas, también se las comía. Él tenía la información sobre cómo hacer que el cadáver de una persona o de un animal no se echara a perder, ya que había trabajado en rastros de carne hace 10 años y recordemos que le decían el carnicero. Bueno, se dice que el señor Andrés en los últimos 20 años estuvo asesinando mujeres y las asesinaba con un cuchillo en el corazón y después las partía en pedazos, las desollaba, unas partes las enterraba en su casa, las otras se las comía y les quitaba la piel. Desde hace 20 años se presume que el señor Andrés está haciendo o estuvo haciendo estas actividades, se presume, pero esto no nace de hace 20 años, el señor tenía 74. Para mí que eso tiene otra historia desde hace muchos años que se podría indagar y ver qué es lo que pasó con el señor Andrés o cómo llegó a esta conclusión. Estoy seguro que él, de más chavo, hablando de unos 15, 20 años, tuvo el acercamiento con alguna experiencia similar. Habría que estudiar al señor Andrés y ver exactamente qué fue lo que pasó. Bien, cuando se habló con los vecinos, se dice que el señor Andrés pues no aguantaba que una chica le dijera que no, pero otros vecinos también dijeron que él nunca molestaba a las mujeres. Entonces hay contradicciones entre lo que dicen los vecinos, pero eso ya se podría decir como pues solamente chisme, ¿no? Chisme de vecinos, que no tiene nada que ver con la realidad. El señor Andrés se vinculó a proceso, lo que quiere decir que fue llevado al penal de Tlalnepantla, esto en el Estado de México. Y les voy a contar algo que dijo el señor Andrés ante el juez. No niego, me culpo yo también. Yo lo único que quiero es decir la verdad. Lo hecho, pues ya está, ni modo. Ahí está el esposo, él vio. Uno no sabe las consecuencias que pudo suceder. De acuerdo a esta declaración, Andrés confesó que, a excepción de Reina, conoció a todas sus víctimas en bares, ubicados todos en Tlalnepantla, quienes pues ahí trabajaban y él iba frecuentemente a esos bares hasta que se hacía amigo de ellas. Entonces después les ofrecía un billete por acercarse o por tener sexo. Entonces por eso estas chicas no decían que iban a tener sexo con el señor Andrés, se iban a su casa y ahí es cuando él las asesinaba. Entonces así era el modus operandus del señor Andrés. Tal vez las chicas, por pena, por no decir que iban a tener sexo con una persona ya grande, pues no decían nada, y pensando que el señor Andrés no les iba a hacer absolutamente nada, pues ahí acababa con ellas. Se dice que antes de acabar con ellas, pues invitaba a los tragos de alcohol para que fueran un poco más fáciles de someter. El señor Andrés, hay que recordar que era una persona grande, tenía 74 años y se le veía con un andar raro cuando lo esposaron. Entonces tal vez una mujer que no hubiera estado alcoholizada hubiera sido más difícil de someter para el señor Andrés en estas circunstancias. Y pues bueno, esta es la historia del señor Andrés, que apenas en mayo del 2021 fue encontrado y ahora sí que lo cacharon con las manos en la masa. Y pues cuántas personas en México, que tiene un montón de personas viviendo en el territorio, ha de haber asesinos seriales, y lamentablemente nuestra policía pues a veces no hace el trabajo adecuado, pues deja pasar muchas veces pues estos casos. Inclusive estamos hablando de 20 años de una persona que se ve que no hacía o que no tenía un modus operandus muy limpio ni muy inteligente, se pudo salir con la suya hasta que el esposo de una de las víctimas lo encontró. No la policía, fue el esposo de una de las víctimas. Entonces estamos hablando de que cuántas personas no debe de haber así en todo México, que se salen
con la suya porque el sistema de investigación en México pues está colapsado. La verdad es de que no funciona. Pues lo voy a dejar hasta aquí, amigos. Espero les haya gustado este video. Por favor, dale like, suscríbete y cada domingo va a haber un nuevo video. Así de que espéralo. Yo soy Luis López y estás en Comunidad Luis 12.